Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por este momento que nos concedes para meditar en tu palabra juntos. Señor, rogamos que tú pues hables a nuestros corazones, que a través del estudio que hemos de iniciar, Señor, a través de este recorrido, por lo que enseña la epístola a los Gálatas, podamos seguir aprendiendo, confiando, Señor, en lo que tú tienes para tu iglesia, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. A lo largo de las cartas que pues hemos visto, hermanos, tal cual las epístolas han sido tres. Hemos visto Romanos, hemos visto las dos a los Corintios, hermanos. Pues nos encontramos con algo muy interesante en el ministerio y la preocupación del apóstol Pablo por las iglesias. Algo que realmente el apóstol vio, notó, decidió hacer, decidió corregir, decidió enseñar. Cada iglesia, hermanos, tenía pues sus propias dificultades, tenía sus dificultades personales y como iglesia, pero la epístola a los Gálatas, aunque lleva un tema central, hermanos, no está dirigida a una iglesia. No sé si te sabía ese dato. La epístola a los Gálatas está dirigida por lo menos a 4 iglesias que estaban localizadas en la región de Galacia, en Asia Menor. Entonces, cuando se dirige Pablo en esta carta a los Gálatas, es la misma carta que está escribiendo a la iglesia de Iconio, de Listra, de Derbe, de Antioquía, por lo menos, que son las iglesias que están en la región sur de Galacia. Ahora, esta región de Galacia, hermanos, era un tanto ruda en su forma de actuar, de pensar, porque pues estaba habitada por inmigrantes de Galia, porque vendría siendo una parte de Francia. Fueron inmigrantes, llegaron ahí, se establecieron, hermanos, ahí, y empezó pues a ocupar la región. Al ser ellos de esas regiones, hermanos, obtienen el apelativo, como se dice ahí, de Gálatas, precisamente por el origen de donde ellos venían. Y ya una vez conquistados por Roma, hermanos, Roma, el imperio, establece en esa región una provincia. Recordemos que eran lugares principales. Así que este lugar, esta región, era una provincia romana. Así que entonces, pues había con pensamientos, al ser de Galia, hermanos franceses de este lado, pues eran prácticamente celtas, como lo que nosotros vemos en un pensamiento muy rudo, incluso oscuro, venían con esas ideologías tremendas. Ahora ellos son alcanzados por el Evangelio, hermanos, y la razón de esta carta, que más o menos está fechada entre pueda ser, hay varias discrepancias, que fue alrededor del 54 al 57 después de Cristo, lo que bien da, o bien fue antes o después del concilio, del primer concilio de Jerusalén. Algunos están a favor de que fue después, debido a lo que menciona Pablo ya en la epístola. Pudiera ser que fuera de esa forma, dado que Pablo ya tiene estrictamente el no judaizar a los gentiles. Después del concilio de Jerusalén se establece eso. Ahora, esta pudiera ser, si es que esa es la fecha, hermanos, la primer carta de todas las que escribió el apóstol Pablo. La primera escritura del apóstol fue la epístola a los Gálatas. Entonces, algo que sí es interesante, hermanos, es que la razón por la cual se escribe la epístola a los Gálatas, ¿se acuerdan? En la escuela dominical hemos hecho mucho hincapié acerca de esto. ¿Cuál era el problema en la región de los Gálatas, hermanos? Por la cual Pablo tiene la necesidad de escribir, ¿se acuerdan? ¿Que se basaban en la ley? Sí, obviamente sí. La razón es que llegaron unos maestros judaizantes y empezaron a llevar a los cristianos gentiles de la región de Galacia a obligarlos a obedecer los rituales de la religión judía. Entonces, por esto es que entra aquí la discrepancia con el apóstol
apóstol Pablo. Pues no, que ya se había dicho que no, y a pesar de eso llegaron maestros judaizantes y empezaron, hermanos, a trabajar en la mente de la iglesia de tal manera que así como ellos empezaron a creer en el Señor Jesucristo para su salvación, eran obligados a través de estos falsos maestros judaizantes a regresar a prácticas que nada tenían que ver con los cristianos gentiles. No sé si les suena por ahí familiar, porque hay grupos hoy en día, hermanos, que realmente siguen haciendo esta labor. Y su blanco central son las iglesias cristianas. O sea, no son ni para ganar prosélitos de una manera genuina. Van y contaminan iglesias evangélicas de tal manera, hermanos, que al ratito el pastor ya no está rapado, ya trae aires aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya regresamos a las prácticas judías, ¿verdad? Y andan todos con su kipá en la cabeza. Y qué interesante, porque el kipá ni siquiera, hermanos, creo que más o menos fue en el siglo XV que empezaron a utilizar los judíos el kipá. Entonces no es algo que realmente sea estrictamente en las escrituras. Entonces sí es interesante, porque ese tipo de pensamiento sigue hoy en día con movimientos de raíces hebreas, como se les llama. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pablo, hermanos, en este primer bloque, en su saludo, comienza dando su currículum espiritual. Y empieza diciendo, Pablo, ¿qué es lo primero que dice? Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo primero que empieza Pablo a decir en su saludo, hermanos, es que su ministerio tiene un peso glorioso más allá que la misma ley. ¿Por qué? Porque su ministerio fue dado por el mismo Señor. Y aclara algo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dando esperanza al hombre, incluso a él, en la resurrección. El peso del ministerio de Pablo hace saber, hermanos, que Pablo, junto con los otros apóstoles, habían recibido un llamado genuinamente del Señor. Fue el Señor Jesús quien los comisionó, lo mismo que a Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Que a Pablo lo comisionó un Cristo resucitado. Antes de que Jesús estuviera en la cruz, había comisionado y llamado a sus 12. Pero después de la resurrección, hermanos, Pablo es confrontado por el mismo Señor. Y miren que Pablo era maestro de la ley, él pertenecía al grupo de los fariseos. Así que él sabía perfectamente y conocía la cuestión del judaísmo a la perfección. Y él reconoce, hermanos, que tuvo la necesidad de un encuentro con el Señor Jesús, humillando todo lo que Pablo era, todo lo que Saulo era, para convertirlo en el apóstol Pablo. Y entonces dice, aquí viene mi autoridad para que ustedes empiecen a escuchar lo que tengo que decirles. No fui enviado, ningún hombre me comisionó, yo no vengo por mi propio mérito, vengo porque el Señor Jesús, el autor consumador de la fe, aquel que Dios resucitó, me comisiona para hablarles. Así que lo primero que hace Pablo, hermanos, es de poner de por medio su autoridad apostólica, diciendo, el Señor es quien me comisionó. Más allá de una simple tradición, fue el Señor. Y después dice, todos los hermanos que están conmigo, recordemos, Pablo tenía compañeros de viaje en sus viajes misioneros, saludan, y aquí está la clave, a las iglesias de Galacia. No era una iglesia, hermanos, eran varias iglesias. A lo largo, hermanos, del libro de Hechos, ¿no se acuerdan cuando vimos el recorrido? Pasaron varias circunstancias precisamente en estas iglesias, en Iconio, en Listra, en Derbe, la pelearon, en varias cosas que ocurrieron ahí, hermanos, en la región de Galacia. Entonces Pablo dice, son todas las iglesias. Esta misma carta tuvo que circular en estas iglesias. Se le empezaron a compartir, mira, Pablo nos manda esto, mira, Pablo nos manda esto, mira, Pablo nos manda esto. ¿Por qué? Porque el trabajo de estos hermanos, de estas personas, de estos maestros judaizantes, fue arduo, porque empezaron a hablar no a una iglesia, a todas las iglesias que estaban en Galacia. Iglesias que Pablo había establecido. ¿Cómo no iba a tener coraje el apóstol Pablo si su trabajo, su ministerio, su esfuerzo, su sangre estuvo vertida en ese ministerio de tal manera que hoy en día
Llegaron los judaizantes y empezaron a estropear todo el trabajo acerca del Evangelio. Y luego, mire, dice: gracia y paz sean a vosotros. Dentro del pensamiento, hermanos, del judaísmo, estas dos palabras no van juntas. Porque la gracia, hermanos, no existe sin la ley para ellos. Y Pablo está hablando de Jesucristo y está hablando de la gracia y lo que hemos estado hablando todo este mes. La encarnación de Cristo, hermanos, precisamente radica en la gracia que Dios tuvo para el hombre. Porque por gracia somos salvos. No fue por obras, no fue por cumplir, hermanos, todo el mandamiento. Nadie puede en la tierra cumplir la ley a la perfección. Fue Jesucristo, hermanos, el vínculo perfecto para que la gracia de Dios se manifestara en favor del hombre. Entonces, desde su saludo, si leímos, hermanos, con atención, nos daremos cuenta que hasta el saludo fue frío. El saludo del apóstol Pablo no viene reconociendo a los santos. ¿Se acuerdan cómo inició a los corintios? A los santos, y miren, por la iglesia de Corinto, ¿cómo era? Y Pablo les dice a los hermanos, a los santos de la iglesia de Corinto. Aquí no dice nada de eso. Empieza hablando de quién es el Señor. Empieza hablando de lo que Dios nos ha dado. Empieza hablando de aquello que no puede ser pasado por alto. La autoridad del Señor, el ministerio de Pablo, la gracia y la paz. Obviamente, si es por gracia la salvación, entonces naturalmente el cristiano vive en paz. Pero si no es por gracia, el cristiano no puede tener paz porque no está bien delante de Dios. Pero Pablo dice aquí lo contrario: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que hemos estado mencionando, incluso en la escuela dominical, una iglesia que no honra a Jesucristo y que no tiene su palabra como máxima autoridad, no puede ser llamada iglesia. Y naturalmente, hermanos, esto es peligroso. El pastor no es la máxima autoridad de la iglesia, es de aquel que ostente ese título, porque eso le corresponde solo al Señor. Solo a Dios. Así que aquí es bien interesante cuando Pablo dice: una iglesia, ver todas estas iglesias, por lo menos 4 iglesias, si están, entienden y conocen que viene de Dios el Padre, que viene de Jesucristo, lo que nosotros llamamos salvación, naturalmente será una iglesia, serán cristianos que entiendan, valoren y aprecien la gracia, y por lo mismo eso les brinde paz. Hermanos, estamos bien delante de Dios, estamos en paz con Dios, no porque seamos buenos. Estamos en paz con Dios por su gracia. Así. No puede ser de otra forma. Nuestro esfuerzo es vano, hermanos. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. No podemos cumplir la ley. Bueno, y no digamos toda la ley. Vamos a los 10 mandamientos. ¿Será posible que un ser humano cumpla los 10 mandamientos a la perfección? 10 simples reglas. 10. Hermano, yo creo que no. Porque si hubiera sido así, entonces Jesucristo no hubiera tenido que venir a encarnarse por nosotros. Así que esto demuestra que Pablo tiene razón al decir que es de Jesús, del Señor y del plan de salvación del Padre que usted y yo hoy podamos decir gracia y paz. Así que desde este saludo, hermanos, el apóstol Pablo comienza a echar abajo todo el pensamiento de los maestros judaizantes. Gracia, acuérdese de eso. Estamos en la gracia por la misericordia de Dios a través de Jesucristo el Señor. Y esto nos permite estar en paz, tener paz. Y dice además del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dentro del judaísmo, hermanos, aun cuando estos maestros judaizantes tenían conocimiento del Señor Jesucristo, su prioridad no era agradar a Dios a través de Jesucristo, sino a través de las prácticas religiosas. Si usted ha leído el final, incluso Pablo acusa a estos mismos maestros de que ni siquiera ellos cumplen la ley, pero ¿cómo lo están haciendo? Se acordará, hermanos, que en Mateo el Señor Jesús acusa precisamente a los fariseos de poner cargas en las personas que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Esa fue la acusación del Señor Jesús. Y cuando Jesús levantaba la mano para señalar la falla del sistema religioso, hermanos, se molestaban.
porque sabían que Jesús estaba dándoles en el punto acerca de que su religión, y estamos hablando del judaísmo en estos tiempos, era una religión fallida. Y todavía los acusaban, además de, han dejado la ley, ni siquiera ser acordado por sus tradiciones. Entonces esto es bien interesante, hermanos, porque Pablo apela a la perfección de la palabra de Dios, y la palabra de Dios encarnada resulta que es el Señor Jesucristo. ¿Quién vino a explicarnos la ley de la mejor manera? Jesucristo. ¿Y cómo la hizo? Viviéndola entre nosotros. Entonces aquí hay algo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para el judío, hermano, no puede un hombre llevar las cargas de los demás. Pero a lo largo del recorrido en el Antiguo Testamento nos damos cuenta, hermanos, que la única esperanza que había era uno, el Cordero de Dios. Una esperanza dada en el Mesías del Señor. Una promesa de salvación en el Mesías que venía de Cristo. Una esperanza de reencontrarnos con Dios a través del siervo sufriente, del varón de dolores. O sea que la Biblia en el Antiguo Testamento sí nos está diciendo que necesitábamos a uno que muriera en favor de todos. Y lo que hace Pablo en su simple saludo es decirle a estos hermanos: no pasen por alto lo que hizo Jesucristo. Él es, recuerden este término teológico, hermanos, Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el cumplimiento de las profecías. Él es aquello que Dios prometió para salvarnos del pecado. Y Pablo se los pone de frente diciendo: para librarnos del presente siglo malo. Y cuando habla del siglo malo, no está hablando de 100 años en el tiempo cronológico. Está hablando, hermanos, de la situación actual, del presente siglo, de lo que nos toca vivir. Y miren que Pablo estaba hablando del primer siglo y ya como estaba la iglesia. Cuanto más a nosotros, hermanos, en el año 2024, apuntándonos al 2025, esto sigue estando vigente para nosotros, para que su iglesia siga confiando en la gracia de Dios, en la perfección de la paz que el Hijo de Dios nos ha dado, y pueda así, hermanos, librarnos del presente siglo. Pero todo está alrededor de Jesucristo, no de las obras de la ley, sino de Jesucristo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de Dios y Padre. Y termina con una doxología dando la gloria a Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren nada más el saludo de Pablo. Y nada más en el puro saludo todo lo que les dijo. Imagínense, hermanos, el corazón de los destinatarios de esta carta. Nada más con leer el saludo tenemos que admitir que no podemos desviar nuestra atención de Jesucristo. No podemos, hermanos, no debemos desviar nuestra atención del Señor Jesucristo. Somos una iglesia cristiana, no somos una iglesia veterotestamentaria. Creemos en la obra de Cristo perfecta. Creemos que el sacrificio de Cristo fue pleno, completo y que fue en favor nuestro. Así que si tenemos paz para con Dios, es gracias a Jesucristo y lo que Él hizo. Así que como cristianos y como iglesia que ostentamos, hermanos, el título de iglesia cristiana, no dejemos jamás la importancia de aquel que es cabeza de la iglesia, y ese es el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque iniciamos una nueva etapa de estudio. Rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, mostrándonos tu verdad, mostrándonos, Señor, aquello que tenemos que conocer, aquello que debemos tener presente, Padre, para poder brindar una buena defensa, una buena respuesta a aquel que demande de nosotros esta verdad.
Así que gracias por lo que tú nos das a través del apóstol Pablo, Señor, que de la misma forma que ha sido de bendición los recorridos anteriores, este nuevo recorrido a través de la epístola a los Gálatas sea de bendición y fortaleza a nuestras vidas. Es tu palabra, Señor, y es la única que es viva y eficaz. Así que te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.